Santo Jesús, En este momento, Dios es prepárese maravilloso, para escuchar la palabra de maravilloso, Dios. Por favor, maravilloso. apague o ponga Qué en bueno, ¿verdad? En silencio este su día voy a celular. estar Muchas exponiendo la gracias. palabra del Señor. Una palabra bien interesante, espiritual y una palabra de edificación para nuestra vida. Porque es interesante porque es algo que quiero explicar, algo que quizás no es muy común, es común explicado en las Escrituras. Me gusta tocar estos versos. Son versos a veces que se nos hacen difíciles, que a veces los vemos un poco oscuros, pero que la Biblia es muy clara, muy clara. La Biblia se explica con la iluminación que Dios le quiso darle, el Espíritu Santo que nos ha regalado su bella iluminación. Así, antes que nada, vamos a orar. Y usted que sabe que Dios me escucha, acompáñeme a orar en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, maravilloso Dios, honramos, glorificamos, exaltamos tu nombre. ¿Por quién es usted? Reconocemos que sin usted nada podemos hacer. Oh Dios, tu palabra, Señor, voy a predicar en este momento. Te ruego que tu palabra, Señor, Padre Celestial, oh Señor, siga siendo en nosotros, oh Padre Santo, completando la obra que usted ha comenzado. Que Señor, nos parezcamos más a usted cada día, Dios. Ese es nuestro anhelo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a dar la lectura bíblica para el comienzo de este verso, de este mensaje, perdón. Y la lectura bíblica de partida se encuentra en dos capítulos diferentes de un libro y en un libro diferente. Voy a usar tres lecturas bíblicas, dos en un mismo libro, pero diferentes capítulos, y otra en otro libro de la Biblia. Y se va a dar cuenta por qué voy a comenzar de esta manera. Vamos a ver primero Marcos 7, 33 y 34. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, diga conmigo escupiendo. Yo quiero escucharlo usted, escupiendo. Tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efata, Efata, es decir, sé abierto. Vamos ahora a ver Marcos 8:23. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y diga conmigo, escupiendo. Y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. El otro verso que quiero usar es Juan 9, 6, 7. Dicho esto, diga conmigo, escupió. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Antes de poner el tema, ¿qué tienen estos tres lecturas bíblicas en común? Que escupió, ¿sí? Que usó su saliva, ¿sí o no? ¿Ok? Pues vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es el ADN de Jesús. El ADN de Jesús. Quiero comenzando diciendo algo sobre la saliva. La saliva es uno de los flujos corporales más contagiosos que puede haber. No hace falta ni un contacto físico exactamente con la boca de la persona enferma para que la saliva pueda transmitir alguna enfermedad. Todos sabemos eso, ¿sí o no? Pero escupir en el rostro a una persona es aún más grave, porque es una actitud de desprecio. En los versos bíblicos que dimos lectura al comienzo, nos damos cuenta que Jesús usa su saliva para efectuar tres sanidades. ¿Por qué Jesús usó la saliva para sanar a los ciegos y al sordo? Esa es la pregunta que hoy plantamos en este día. ¿Por qué Jesús
por qué Jesús usó la saliva para sanar a estos ciegos, al ciego y al sordo, si Él los podía sanar con tan solo decirlo, ¿sí o no? Él los podía sanar con tan solo decirlo. En una ocasión el maestro le dijo a un paralítico simplemente: levántate y anda. Toma tu lecho y vete a tu casa. No lo hizo así. Y a Lázaro no le dijo solamente con la palabra: Lázaro, sal fuera. Entonces queda demostrado que Jesús, con tan solo pronunciar, ordenar el milagro, se realizaba, ¿sí o no? Pero aquí vemos en estos 3 lecturas bíblicas que Jesús usó la saliva para efectuar 3 sanidades. Santo Jesús, Dios te bendiga. Santo. Qué interesante. Yo quiero que usted me le vaya prestando atención a esto que estoy explicando hoy. Fíjese, algunas personas interpretan esto cuando Jesús escupió en el rostro. Yo he visto predicaciones e interpretaciones de esta manera que dicen, y he visto que dicen: lo que pasa es que como el escupir en el rostro es un símbolo de desprecio, quiere decir que muchas personas, antes de recibir una bendición, reciben un desprecio o reciben más pruebas. Y le dicen: pero no te preocupes, sigue firme, que espera en Dios. Y eso suena muy espiritual y muy bonito, ¿sí o no? Sí, hay personas que le pueden decir, como Jesús sacó al hombre y dice que le escupió en su rostro. Algunos pueden decir, he oído interpretaciones que repito, que dicen que eso es que algunas personas, antes de recibir una bendición, reciben una prueba o una prueba más fuerte, pero le dicen: no te preocupes, sigue confiando en Dios y espera en Dios. Y les vuelvo y les digo, y suena muy bonito, pero esa no es la interpretación de estos versos bíblicos. Voy a explicar por qué. Porque vamos a ver el uso de escupir en las Escrituras como un símbolo de desprecio. El símbolo de escupir. Números 12:14. Mire lo que dice. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Esto fue cuando a María, la hermana de Moisés, le dio lepra. Y Moisés le pidió a Dios que la sanara y le dijo: y si su padre lo hubiera escupido, ¿no se avergonzaría? Quiere decir que era escupir el rostro, era un símbolo de vergüenza, de rechazo, de regaño. Entonces vamos a ver lo que era. Si un hombre en Israel rehusaba llevar a cabo el matrimonio de su cuñado estipulado por la ley, cuando el hombre moría, el hermano tenía que casarse con ella para seguir levantando la descendencia. Eso era en aquel tiempo, ¿ok? No lo haga ahora. Era para tiempo específico, para seguir levantando la descendencia del pueblo de Israel. Y si el cuñado rehusaba, la viuda rechazada tenía que quitarle la sandalia y escupirle en el rostro. Símbolo de desprecio. Deuteronomio 25:9. Vamos a ver lo que dice. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. A Jesucristo le escupieron cuando compareció ante el Sanedrín, ante el concilio. Y luego los soldados romanos hicieron lo mismo después de su juicio ante Pilato. Ahora bien, nos damos cuenta que el escupir en el rostro era un símbolo de rechazo, de desprecio, de odio. Entonces, cuando Jesús escupió en el rostro de estas personas, no podía ser ningún símbolo de odio ni de rechazo, porque en Jesús no existía el odio, no existía el rechazo y no existía rencor. ¿Entendió? Los que dicen que primero era algo de desprecio, que Jesús estaba simbolizando un desprecio. No, en Jesús eso no, porque en Jesús no existía desprecio, rencor ni odio. Entonces, cuando Jesús usó su saliva, algo diferente nos quiere enseñar las Escrituras. ¿Sí o no? Usted quiere saber, está impaciente, ¿sí o no?
Mire. Ahora bien, según el Evangelio de Juan, se registra que mientras en Jerusalén Jesús escupió sobre tierra, creando lodo, y luego se le aplicó a los ojos de un ciego. Según Marcos también leemos acerca de otro ciego que fue traído hacia Jesús en Betania. Y simplemente escupió sobre sus ojos y lo curó. Según Marcos también registra que Jesús metió sus dedos en la oreja y con su saliva tocó la lengua de este hombre. La pregunta ideal es entonces, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué usó su saliva para sanar a estos enfermos? Para entender la razón exacta, debemos conocer ciertas creencias y costumbres judías de esos tiempos. Lo primero, para entender por qué Jesús usó saliva. Mire, en la antigüedad había una creencia. Esto es tremendo. En la antigüedad los patriarcas tenían varias mujeres. Ustedes sabían eso, ¿no? Ok. Era usual en Israel que se presentaran dudas acerca de quién era el primogénito. Hemos leído eso. ¿Este será el primogénito o no será el primogénito? Dudas acerca de cuál era el primogénito. Según el Talmud, escuche bien, según el Talmud, los judíos pensaban que la saliva del primogénito podía sanar de enfermedades. Ya va por donde yo voy. Según el Talmud. ¿Qué era el Talmud? El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil religioso elaborado de los eruditos hebreos y babilónicos. Por eso que usted va a escuchar el Talmud. Y ese Talmud existe. ¿Entendieron? Lo que era el Talmud, no el Torá. El Torá era la ley de Moisés. El Talmud era donde recogían entre Babilonia, fue escrito entre Babilonia e Israel, y recogía todas las leyes, historias y leyendas, todo era la memoria y lo escribían ahí. Vamos a ver algo registrado en el Talmud. En el Talmud, en la página 126b, dice así. Vamos a verlo. Cierta persona vino una vez delante del rey Hanina y le dijo: estoy seguro de que este hombre es el primogénito. Él le respondió: ¿de dónde sabes esto? Otros le respondieron: porque cuando la gente venía a su padre, él solía decir: id a mi hijo Chihab, quien es primogénito, y su saliva sana. Eso lo encontraron en el Talmud de Babilonia, tratado Babilonia Batra 226b. Esta leyenda lo oyó. Entonces había una leyenda, una historia. Entre ellos creían que la saliva del primogénito sanaba. Mira donde yo lo voy a querer llevar a usted. Hermano, hubo muchas personas que creyeron en Jesús, pero hubo muchos que no creyeron en Jesús. Y lo principal de sus inquietudes y su credulidad era la interrogante de dónde venía Jesús, de dónde era su linaje. Otro factor que debe de considerarse es el hecho de que desde el principio los enemigos del Salvador no lo calificaron como un hijo primogénito. Por otra parte, hay unos escritos también tempranos que se llamaba el Todol Yeshua, que es una obra que se levantó, que era falso testimonio todo sobre Jesús. Por eso se llamaba el Todol Yeshua. Y uno de los primeros escritos decía así: ahí el Mesías es llamado por ellos un manser, un bastardo. Ustedes están entendiendo dónde yo los quiero llevar. A Jesús no lo reconocían como el primogénito, como que ya se sabía, como que algunos sabían que José no era el padre legítimo de Jesús. Entonces decían: ¿quién es el padre de este? Esto es interesante. Estos ataques, mis hermanos, muestran el hecho mutuamente aceptado de que José no era el padre biológico de Jesús. Mas, sin embargo, también con estas acusaciones, estas personas no lo consideraban el hijo legítimo.
como primogénito y por razones obvias no lo consideraba ni heredero. En el capítulo 8 de Juan dice que el Cristo Jesús habló extensamente acerca de dónde él venía. Y cuando habló acerca del Padre, la respuesta de la audiencia fue que le decían: ¿dónde está tu Padre? Según el capítulo 8, ahí era donde se concentraban: ¿dónde está tu Padre? Insinuando de esta manera que el Cristo no tenía un Padre legítimo, ya que estaba rodando de falso rumor de que decía que él había nacido de fornicación. ¿No se acuerdan? Esto es maravilloso. Maravilloso, maravilloso. El Mesías escogió escupir en el rostro a estas personas para mandar un mensaje de gran importancia y relevante acerca de su ascendencia, de dónde es su descendencia, su posición como el único hijo legítimo del Padre Celestial. Y si prestamos atención a las palabras de los falsos fariseos al interrogar al joven que había sido sanado, le preguntaban muchas veces: ¿cómo te hizo esto? La respuesta, y volvían a preguntarle: ¿cómo fue que te sanó? ¿Cómo fue? Y lo volvieron a preguntar: ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Esta serie de preguntas formuladas por los fariseos fue debido a que ellos se quedaron atónitos y maravillados de que Cristo había sanado a un ciego usando su saliva. Aleluya. El Cristo para este tiempo ya había hecho muchos milagros y los fariseos estaban conscientes y enterados de esto. Pero un milagro, este milagro confirmaba algo más importante, que realmente él dijo él dijo y comprobó lo que él decía quién era: el Hijo del Dios, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios. Oh, y lo más maravilloso de aquello es que había sido dicho por boca de Jesús acerca de su procedencia, que él era el Hijo de Dios, su heredero primogénito, había sido confirmado por el mismo Dios. En otras palabras, ellos tenían una creencia de que la saliva del primogénito hacía sanidades en este tiempo, y Jesús vino a demostrar que la saliva de él, dándole a entender que la saliva de él también tenía sanidad, pero no la sanidad que ellos estaban acostumbrados a ver, una sanidad de simple. La sanidad de Jesús eran algo maravilloso, cosas que nunca se habían visto antes. Aleluya. Qué interesante. Y fíjese, es que la Biblia todo es tremendo. Y en este tiempo se prueba que la saliva es lo más efectivo, uno de los más efectivos para probar la paternidad y el ADN de la persona. Porque dice que la sangre lo que pasa es para hacerlo más rápido, pero la saliva es igualito que la sangre, no falla. Para probar. Entonces, qué maravilloso, fíjate, porque Jesús con esto lo que les está diciendo a los que lo llamaban que era un hijo de fornicación, y un hijo, porque ellos estaban puestos quizás a ver la sanidad de una fiebre o algo, pero ver la sanidad de un sordo que le pone saliva y que salga hablando, ver la sanidad. Jesús lo que le está diciendo: mira, lo que ustedes creen en la saliva, ¿verdad? Y en las supersticiones que ustedes creen, pero yo no soy superstición, yo soy el hijo legítimo de mi Padre Celestial, el unigénito. Aleluya. Yo siento al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy enseñando esta mañana. Ahora bien, alguien puede decir entonces Jesús aceptaba las creencias y las supersticiones de los judíos. Puede ver, porque Jesús usó algo que ellos usaban de superstición. Entonces, pastor, quiere decir que Jesús aceptaba las supersticiones y las creencias, esas, vamos a decir, antibíblicas de ellos. Y le voy a contestar como Pablo le contestaba a los romanos en la carta de los romanos: de ninguna manera. ¿Usted ha escuchado a Pablo diciendo así? Entonces la ley es de hoy. Y Pablo dice: de ninguna manera. Pues yo les digo a ustedes lo mismo. Entonces Jesús aceptaba las supersticiones de ellos porque estaba usando, les digo, de ninguna manera. En las supersticiones, creencia y astucia era donde Jesús los agarraba. Es lo que está pasando. En las supersticiones de las personas, en las astucias. Mire, por eso el libro de Job dice algo bien importante. Job 5:13.
dice que prende a los sabios en la astucia de ellos, o sea, los agarra, los sorprende en la misma astucia de ellos. Por eso era que Jesús no se salía de todas las cosas de ellos para enseñarlo. Por eso el sábado le dijo, pero ¿por qué tú sanaste el sábado? Es el sábado que están hablando. Pero entonces si en el sábado, el día de reposo, cae un buey o un ternerito en el hoyo, ustedes lo sacan, ¿verdad que sí? Y este hombre es más importante que un animal. Y la moneda de César. ¿Y por qué no pagan los impuestos? Muéstrame la moneda de César que tú. ¿Qué dice? ¿De quién es esta inscripción? Y Jesús con lo mismo de ellos, en la misma astucia, es que cogía a los sabios. Y ahora, en las mismas supersticiones, les voy a explicar por qué es lo que yo les quiero decir. Ahí era donde Jesús los agarraba. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿por qué esperó 4 días? Esperó 4 días por otra superstición que había. Según Jesús hizo esto de una superstición judía en aquel tiempo en el que se decía que el alma permanecía cerca de la tumba por unos 2, 3 días. Y el espíritu permanecía cerca de la tumba, esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, se entendía que después de 4 días no hubiera quien lo pudiera sanar o resucitar. Pues Jesús le dijo, la superstición de ustedes es que algunos resucitan porque el cuerpo está por ahí 2 y 3 días el espíritu. Pues yo voy más que la superstición. Yo voy a esperar 4 días donde no hay remedio para ustedes, porque el remedio soy yo, Jesucristo. Ellos creían que el primogénito podía sanar con la saliva, pero no la sanidad de la magnitud de Jesús. Por eso yo decía, nunca hemos visto cosas así en Israel. Nunca la hemos visto. O sea, Jesús se está yendo por encima de las supersticiones de ellos para que vean que Él es quien es Él. Que va por encima de toda superstición y toda creencia. Miren lo que decían de los milagros de Jesús. Marcos 2:12. Vamos a ver lo que decían. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Otra cosa que se expresaban es Lucas 5:26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Porque quizás estaban impuestos con la saliva ver una brujería o una superstición de cosas comunes. Pero Jesús vino a hacer cosas que nunca se habían visto antes con su saliva. Porque su ADN, el ADN de Jesús es del Padre Celestial que dijo, este es mi Hijo unigénito, en Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y Jesús lo que le estaba diciendo a ellos, yo no soy hijo de fornicación. No, María no le ha sido infiel a José. Yo soy hijo de que el Espíritu Santo fue el que me puso en el vientre de María. Y mi Padre es el Padre Celestial. Aleluya. ¿Qué es el ADN? El ADN es la macromolécula que se basa en la herencia. Le voy a explicar. Es un ácido que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las consecuencias para la creación de aminoácidos que generan las proteínas vitales, las proteínas para el funcionamiento de los organismos. Como le expliqué eso a nivel científico, ahora se lo voy a explicar con palabras simples que usted las pueda entender. La palabra simple del ADN son las células que identifican el parentesco genético y hereditario de una persona a otra. ¿Lo entendió más fácil? Lo voy a explicar otra vez en palabras simples, lo puse aquí. En palabras simples. El ADN son esas células que identifican el parentesco genético y hereditario de una persona a otra, de un ser a otro. Así que nuestro ADN nos puede identificar físicamente con nuestros parientes, pero espiritualmente nos debe identificar con Jesús. El ADN de Jesús identificaba al Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe,
Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque las características de Jesús reflejaban al Padre. ¡Wow! Maravilloso. Por eso que le pedí a mi esposa que abriera con esta lectura para que entendieran. Por eso Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre nadie lo ha visto jamás, sino que su Hijo lo vino a dar a conocer. Y todo el que me ve a mí, lo ve a Él. Porque las características de Él son las que yo tengo. Aleluya. Ahora bien, voy a ir terminando porque este es un mensaje que yo quería explicarle. Porque estos mensajes, estos tópicos casi nadie los toca. Lo de la saliva, le pasa por encima o algo. Especialmente la saliva, que es algo, como lo veían como algo que es higiénico. ¿Y cómo me va a tocar con la saliva? ¿Verdad? Especialmente eso que somos delicaditos, que si me toca algo a mí yo brinco para arriba. Pero en cierta ocasión, mire si es así, en cierta ocasión me acuerdo ahora, mi mente me refleja que vi una película muchos años atrás de arqueología y llegaron como a una jungla, a una tribu y el hombre y la mujer, que eran blancos, eran arqueólogos, pero el hombre los conocía un poco de esto y ellos empezaron a masticar una comida en la boca. Para vaciarlo en un plato, para dárselo, para que ellos se lo coman. Y la mujer dijo, ay, no, yo no voy a comer eso. Y él le dijo, esto es como un manjar para ellos. Ellos casi ni se lo comen y nos los están dando a nosotros como huéspedes. Si se los desprecia, es despreciarlo a ellos. Me acuerdo que la mujer dijo, ay, no, pues dile que cojan el mío, yo no lo quiero. Porque la saliva se ve como algo así, ¿sí o no? Pero también la saliva nos identifica a quién nos debemos parecer o las características de quién debemos tener. Aleluya. Creo que fue Indiana Jones, ¿no? La película, si no me equivoco. Ok. Pues ve esa película. Pero es interesante. Es interesante porque si nosotros no hacemos el ADN, yo lo más seguro, voy a salir con las características de mi papá. Que van a identificar que yo soy hijo de Norberto López Valdés. Y usted también. Pero espiritualmente nuestro ADN debe decir que somos hijos de Dios. Y hermanos de Cristo. Para que usted lo sepa. Entonces, pero espiritualmente nos debe identificar con Jesús. Vamos a ver algunas características de Jesús que nosotros debemos mostrar porque debemos representarlo a Él y demostrar que tenemos su ADN. ¿Sí o no? Lo primero, que Jesús era manso y humilde. Jesús era manso y humilde. Vamos a verlo, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, ¿que soy qué? Que soy manso y humilde de corazón. Entonces, nosotros estamos andando como personas mansas y humildes. Ahora tenemos que meditar en todo esto. Nosotros tenemos que representar que llevamos el ADN de Jesús. Y una de las características maravillosas que tenía Jesús es que era manso y humilde. ¡Wow! Manso. Se le podía decir cualquier cosa y no se salía de su círculo. Es como cuando estábamos en la escuela que nos decían algo y a las 3 nos vemos. Después. Yo llegué a practicar eso, no se sienta más, que yo también llegué a decir a las 3. Pero Jesús no decía a las 3. Jesús lo insultaba y le decía, ok, te amo. Wow. Manso y humilde para hallar descanso. Muchos no tenemos descanso porque somos guapos. Usted sabe que el guapo no tiene descanso. Aparte de que es guapo, de que está preocupado que un día lo pueden agarrar y darle. Mi mamá, yo aprendí muchos dichos de mi mamá, usted sabía eso, ¿verdad que sí? Mi mamá era tremenda. Mi mamá decía que a cada puerco le llega su sábado. A cada cerdo, decir lo mejor. Y siempre hay guapo y siempre aparece uno más guapo que uno. Nada está escrito, ¿sí o no? Entonces, pero Jesús era manso y humilde. Su esposa le decía,
Wow. Quiere decir que cuando la esposa le diga a alguien, al esposo o algo que gastó de más, o gastó lo que no debía gastar, él le dice, está bien, no debiste hacerlo, pero vamos a tener precaución la próxima vez porque nos puede perjudicar esto, lo otro, o la coge por el cuello. Jesús era manso y humilde. Wow. Segundo, Jesús mostró que nunca guardaba rencor. Nunca guardaba rencor. Vamos a ver cuando vino Judas a entregarlo con un beso. Este verso quizás muchos le han pasado por encima o no lo han leído porque se concentran en el juicio de Jesús, pero hay un verso bien importante y yo he visto que muchas personas ni lo pronuncian, y un verso que siempre ha estado ahí, y en la muerte de Jesús y todo lo pasamos por encima, lo leemos, pero mire, este verso a mí cuando yo lo leí desde recién convertido impactó mi vida, y es Mateo 26:50. Jesús ve venir a Judas que lo va a entregar, y mira lo que le dice. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué les parece? ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Claro, si ya se le había ido y dijo, y en la mesa dijo, uno me va a traicionar, y sabía que ya Judas no estaba con ellos. Sabía que Judas venía a entregarlo. Y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Qué interesante. En otras palabras, me vas a entregar, pero quiero que sepas que todavía sigo siendo tu amigo. Y si te arrepientes, tienes salvación. Amigo, ¿a qué vienes? Jesús no guardaba rencor. Hoy en día tantas personas que viven amargadas por raíces de amargura, porque sus padres, sus madres los maltrataron, su familia. Y nosotros debemos, cuando hay familias así, debemos tener misericordia, porque muchas veces si los trataron así es porque sus padres también fueron abusados, fueron maltratados y no sabían otra cosa que seguir esa misma cadena. Pero nosotros tenemos que saber perdonar. Jesús nos enseñó que la raíz de amargura es lo que nos hace daño. Y vamos a tratar mal a nuestros familiares, a nuestros hijos, a todos. Pero Jesús no guardaba rencor. Incluso en la cruz dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. ¿No podremos nosotros representar ese ADN? Estamos supuestos. Voy a ir terminando. Tercero, son 4 en la botito. Jesús mostró compasión. Esta iglesia es maravillosa, esta iglesia muestra mucho la compasión. Wow, yo estoy maravillado. Incluso yo les voy a confesar algo. Hay muchos casos que yo no los he resuelto porque muchos hermanos lo han resuelto antes de que yo llegue a la persona o hasta me entere. Esta iglesia es una iglesia maravillosa. La bendigo en el nombre de Jesús. Cómo se identifica con el dolor y la compasión. Y eso es que usted está representando. Mire, usted puede estar orgulloso. Usted está representando que usted lleva el ADN de Jesús aquí en esta iglesia. Santo Jesús. He visto que hermanos enfermos, uno que otro ha salido positivo, se le ha llevado cosas a su casa, se ha cuidado, wow, maravilloso. Yo quiero ver una historia, pero ¿cuál era la compasión? Porque muchas veces podemos tener compasión cuando todo está bien. Bueno, como yo estoy bien, tengo comida en mi casa, las cuentas están pagas, no he escuchado malas noticias de ningún familiar mío, pues se me hace fácil tener compasión de alguien. ¿Usted no sabe eso? La compasión es fácil si todo está fácil en nosotros. Pero la compasión que Jesús habla es cuando aún nosotros no tenemos tranquilidad. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, todavía debemos tener compasión por el prójimo. Esa es la compasión que habla Jesús. No es la compasión de que como yo todo está bien, como tengo el freezer lleno,
Como tengo lo todo pago y como no me han dicho malas noticias de ningún familiar mío, pues se me hace fácil darle compasión a alguien. Pero ¿qué si tú no tienes que comer? ¿Pero qué si te dicen que un familiar se te infectó con el coronavirus? ¿Qué si te dicen que alguien tiene cáncer? ¿Todavía podrás mostrar compasión con alguien? Mira cómo mi nieta aplaude. Santo Jesús. Amén. Yo quiero que veamos una historia de Jesús. Esta historia es cuando le llevan la noticia a Jesús de que su primo lo mataron. Juan el Bautista. Se dice que Juan el Bautista era primo de Jesús. Y le acaban de decir a Jesús que le han cortado la cabeza a Juan el Bautista. Y Jesús estaba cansado de haber trabajado todo el día, sanando, alimentando. Y le llega esta noticia. Tanto así que se fue triste a un lugar, quizás a llorar por la muerte de su primo. Jesús era humano. Ustedes lo sabían. Yo creo que ustedes no lo saben. Usted cree que Jesús era Dios nada más. Y por eso dicen, claro, murió y venció al diablo porque es Dios. Si piensa así, está perdido. Jesús era tan humano como usted y como yo. Por si no lo sabía. Esa noticia le dio dolor, le partió el corazón a esa noticia. A tu primo le cortaron la cabeza. Es como que me lo digan a mí usted. Eso lo destrozó a él. Se fue por una esquina solo. Vamos a ver esto. Cuando le traen la noticia. Mateo 14, 12 al 14. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, está hablando aquí de Juan el Bautista, y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado se fue solo, lo más seguro a llorar por esa noticia. Wow, mi primo, que preparó el camino para que escucharan el evangelio. Mi primo amado, que era un santo de Dios. Porque también el que le está llorando no es que sea su primo. Es que era un hombre de Dios de verdad. Era un hombre ungido con el Espíritu Santo. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús está por allá, pero él quería estar quizás solo. Él quería estar solo, llorando, sufriendo. Y allá fueron a llegar donde él. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud que dice, y tuvo compasión de ellos. Él pasando por una tristeza inmensa, tuvo compasión. ¿Podremos nosotros hacer lo mismo? ¿O solamente vamos a ayudar cuando las cosas estén bien? ¿O de los 2 potes de salchichas que tengo, voy a compartir uno con el que necesita? Y tuvo compasión de ellos. Hay personas que se pasan de la compasión. Esto a mí me toca y me maravilla. Hay personas que dan lo de ellos. Wow. En eso, pues yo salí de mi mamá. Mi mamá, yo creo que muchas veces si tenía hambre, para darle la comida a uno decía que estaba llena o algo. A veces yo le he dicho a mi esposa, si no hay alguien, dale la mía, no te preocupes. Porque es una satisfacción. Cuando usted está pasando por algo y usted ayuda a alguien, practíquelo para que usted vea. Usted me va a decir cómo usted se va a sentir. Y usted va a ver los resultados. No practique compasión cuando todo está bien. Sí, perdón, ahora no se vaya a decir, bueno, pues todo el día que todo está bien, no tengo que hacer compasión de nadie. No estoy diciendo eso. No se me vaya a malinterpretar y coja vacaciones de la compasión porque todo está bien. La compasión es en todo tiempo. Pero practique más la compasión cuando usted esté pasando por adversidades fuertes. Y usted va a ver los resultados. Y cómo usted se va a sentir. Me va a decir algo. Por último, Jesús mostró misericordia. ¿Estaremos nosotros mostrando el ADN de Jesús? Cuando le hablaron de sanar a alguien, Jesús fue y le dijo un dicho que está en la palabra. Y se lo repitió en Mateo 9:13 y le dijo, id pues y aprender lo que significa. Aprender lo que significa
Misericordia quiero, no sacrificio. Y no sacrificio. Cuando Dios le dijo al pueblo en un tiempo, ya yo estoy harto de tanto sacrificio. Los holocaustos ya me apestan, le dijo en cierta ocasión al pueblo de Israel. Porque ofreciendo holocausto de paz, ofreciendo esto y tratando al prójimo mal. Y no portándose bien como tenían que portarse. Y Jehová le dice, y vienen a traerme sacrificio a mí, como que no han hecho nada y como que todo está bien. Porque los sacrificios supuestamente me pacifican. Y el Dios le dijo, ya sus sacrificios, sus holocaustos me apestan. Estoy harto de ellos. Le dijo en cierta ocasión. Por eso Jesús le dijo, ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso lo podemos aplicar a nosotros, que hagamos misericordia por amor y compasión, no porque la persona me tiene cansado ya o por que me vean o esto. No, vamos a hacer misericordia por compasión. ¿Sabe lo que significa misericordia? Misericordia significa no darte tu merecido. Por eso es bien importante, porque está la gracia y la misericordia. Y muchas palabras, y muchas personas cambian esto como un sinónimo, una de la otra, como que es lo mismo. No es un sinónimo. No son sinónimos. Gracia y misericordia, no son. Son diferentes. No es una igualita a la otra. La gracia significa algo que tú no mereces, un favor que tú no merecías. Y misericordia es no darte tu merecido. Vea qué bonito esto. La gracia es, aunque te has portado mal, tú no te mereces esto, pero te lo voy a dar. Cristo te regaló perdón de pecado. Tú no te lo mereces, pero te lo regalo. Vida eterna. Tú lo que te mereces es que te envíe a un lago de fuego. Que te envíe y te desaparezca para siempre. Es lo que tú te mereces, pero no te lo voy a dar. Te voy a regalar la gracia mejor. Misericordia es no darte tu merecido. Una persona que le robe algo a alguien y lo coge la policía, lo toma dentro de su casa o algo, que es lo que se merece, que usted lo lleve preso, ¿sí o no? Eso es lo que se merece. Pero usted tiene misericordia y no le da su merecido. Le dice, no quiero levantar cargo, que se vaya libre. Eso es misericordia, no darle su merecido. Porque lo que se merecía era la cárcel, ¿sí o no, Mario? Pero eso es misericordia, no darle su merecido. Ahora, la gracia es algo que tú ni te lo merecías ni nada y te lo regalan. Entonces Jesús tuvo misericordia. Jesús se fue más lejos. Con usando su saliva, demostró que él era lo que dijo siempre, el unigénito del Padre en el que él tenía complacencia. En la misma astucia y supersticiones de los judíos y los fariseos los agarró. Y demostró quién era él. Y ahora nosotros estamos aquí para demostrar que también nosotros cargamos el ADN de Jesús. ¿Cuántos llevan el ADN de Jesús? Amén. El ADN de Jesús. El ADN de Jesús. No raíz de amargura, no odio, no rencor. Misericordia, humilde, manso. El ADN de Jesús. El ADN de Jesús. Siempre recordemos Jesús. Recordemos eso. Wow, Jesús fue. Te obligan a carga una milla, ve con ellos dos. Jesús mataba a la gente. Es que no hay nada más que destruya al malo que el amor. Y te va a decir, pastor, la gente sí los hay sin misericordia, hay gente que no tiene remordimiento, pero hay más gente que sí son redarguidos. Hay más gente sí que son convencidos por el amor. No podemos cansarnos. Habrá uno que otro que no tenga remordimiento y lo vemos en la corte diariamente, que mataron a alguien hasta se ríen y todo. Habrá uno que no tenga remordimiento, pero hay una gran mayoría que el amor los va a vencer. Hay una gran mayoría, acuérdense que el amor los va a vencer. Y aún con esos que no tienen remordimiento, nosotros, porque el amor puede vencer. Misericordia es no darte tu merecido. Voy a terminar con esto, hermano, bien importante.
Bien importante que entendamos esto. Jesús demostró bien claro que tenía las características de Dios. Y ahora nosotros tenemos que demostrar al mundo que tenemos las características de Jesús. Dios te bendiga. No hay nada más maravilloso que portarse bien. Fíjense, yo digo, portarse bien, el que sale ganando es uno. Imagínense que usted anda todo legal y todo bien y todo. No tiene que estar con miedo, ¿sí o no? Hay personas que andan con miedo, por eso dice que huye sin que sean perseguidos. Ay, me va a... Pero cuando usted está bien, siga representando a Jesús. Dios bendiga a Minelia. Minelia es mi prima, hija de mi primo. Ella al principio nos visitó varias veces, hasta uno nosotros antes de pastorear, y me llamó ayer que venía hoy. Dios te bendiga. Venga, ella es muy apreciada para mí, mi esposa, su familia. Qué bueno que estás acá. Santo Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, honramos tu nombre. Padre, ayúdanos, Señor, así como Jesús siempre demostró que Él era lo que Él dijo quién era, el Hijo unigénito de Dios, el Dios mismo, encarnado acá. Ayúdanos a nosotros, dice tu palabra, que nosotros somos embajadores. Dice tu palabra que somos reyes y sacerdotes. Pero no somos reyes y sacerdotes para decir que somos más que nadie. No, el verso termina diciendo, somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Padre, ayúdanos, Señor, a donde quiera que estemos, Señor. Oh, Padre, con la familia, reuniones, Señor, familiares, sociales. Padre, entrevistas. Donde quiera que estemos, Señor, te ruego que podamos demostrar que llevamos el ADN tuyo. No sulfurarnos, no disgustarnos. Y si nos pasara, pues porque somos humanos, no, pedirte de perdón y no repetirlo, Dios, porque queremos hacerlo mejor cada día. Dios del cielo, Padre. Oh Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, si hubiera alguien que estuviera sintonizado hoy por primera vez, Señor, yo te ruego que te pueda recibir como Señor y Salvador y pueda ser parte, Señor, de tu familia y que Él pueda entender que lleva tu ADN, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Qué maravilloso. Recordémonos que estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque los ojos humanos no nos ven lo que hacemos, Él nos ve. Nuestro Dios no duerme. Los dioses ajenos ni aparecen, pero nuestro Dios siempre está ahí y no duerme. El pastor no te ve muchas veces, los hermanos no te ven muchas veces, tu familia muchas veces ni te ve, pero Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. Y cada vez que actuemos o hagamos algo mal, va a venir eso a la conciencia aquí y decir, ese es el ADN que yo deposité en ti. Vamos a escuchar eso. Ese es el ADN que yo deposité en ti, en la cruz del Calvario. ¡Wow! Acuérdese de eso. Cada vez que vaya a hacer algo malo, esa voz que te diga, ese es el ADN que yo deposité en ti, en la cruz del Calvario. Wow, Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Aleluya, Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su fidelidad y por su amor. Alabanza a tu nombre. Señor, te damos gracias en esta palabra tan preciosa que hemos recibido, ¿verdad? Una palabra que nos debe de poner a meditar en nuestras vidas
Creo que el Señor está preparando su iglesia. ¿Cuántos creen eso? Su pueblo Dios está preparando, ¿verdad? Para aquel día cuando ya las trompetas suenen, podamos ir con Él para la eternidad. ¿Cuántos quieren estar en la eternidad con el Señor? Pues tenemos, ¿verdad?, que cada día identificar que Él vive en nosotros y que tenemos verdaderamente, ¿verdad?, lo que esta palabra hoy nos hace meditar en nuestros corazones. Grande es el nombre del Señor. Y en esta mañana, ¿verdad?, damos gracias una vez más a, ¿cómo es que se llama ella otra vez? Mignelia. Mignelia, qué lindo. Mignelia, cuando abrimos la iglesia, cuando comenzamos, ¿cuántos vieron en el Facebook los 8 años de aniversario de Centro Adoración Familiar? Vamos a darle la honra y la gloria a Dios, aleluya, que Dios nos ha concedido llegar a 8 años de aniversario. El 8 de este mes, ¿verdad? Cumplimos los 8 años porque fue cuando nos instalaron, ¿verdad? A veces pues decimos que celebramos el día 15, que verdaderamente fue el primer servicio que se llevó a cabo, pero cuando nos instalaron